Amén. Gloria al Señor, y mi oración siempre es que el Señor me esconda detrás de la cruz y que no se escuche mi voz, sino la voz del Espíritu Santo hablando a través de mí. Si hay algo que siempre me gusta aclarar, aquí no estamos para exaltar el nombre de un pastor, de un concilio, de una denominación en particular. Aquí venimos a exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, y a su nombre sea la gloria. Salmo número 126. Amén. Mantenga vivos sus sueños. Ese es el tema de esta tarde. Amén. Gloria al Señor. Hay veces que a nosotros las circunstancias de la vida nos pueden hacer flaquear en fe y olvidarnos de lo que el Señor nos ha hablado antes. Acordémonos nosotros que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Amén. Las promesas del Señor no son como las de nosotros. A los padres nos pasa a veces que le prometemos algo a los hijos, pero de repente algo pasó, perdimos el trabajo o nos golpeamos el brazo, ya las cosas ya se desanivelaron y entonces ya no pueden ya no se pueden llevar a cabo. Pero en cambio las promesas de Dios descansan en el gran yo soy, en el yo de Dios. Cuando Él dice yo te bendeciré, Él se compromete, amén, de bendecir a su pueblo, no importa lo que pase alrededor, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no cambia de opinión, Él no se enferma, esté lloviendo, esté nublado, esté nevando, las promesas del Señor se cumplen. ¿Cuántos lo creen así? Gloria al Señor. Dice el Salmo número 26. Amén. Gloria a Dios. Alguien por ahí anda una Biblia en inglés. Levante la mano. Que tenga, hay veces que tienen la mitad en español y otra en inglés. ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno, entonces lo voy a hacer yo mismo. Alabado sea Dios. Dice este Salmo, les dije 126, ¿verdad? Ok, lo voy a buscar yo también. Aquí estaba esta mañana, pero no sé si sería que se fue para otra parte. No, ya lo encontré. Amén. Dice el Salmo 126, y esto lo hacemos siempre honrando al Trino Dios. Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, porque en inglés usa la palabra turn, que cuando Dios le dé vuelta a las cosas, cuando Él, como dice en inglés, when He turn things around, cuando le dé vuelta a las cosas alrededor, como que se entiende un poquito mejor en la traducción en inglés, y dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Amén. ¿Cuántos se gozan por este salmo? Gloria al Señor. Y dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrima, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Gloria al Señor. Mantenga vivos sus sueños, alabado sea su nombre. Ese es el tema de esta tarde. Ayúdeme a orar, por favor. Le damos gracias, Padre bueno, en este día, Señor, por su palabra, por su gracia, por su amor, por su bondad. Oh Padre eterno, estamos aquí, Señor, con este buen deseo siempre de darle a usted la honra, la gloria y la alabanza. Señor, ayúdenos, Padre bueno, para que nuestra mente se pueda conectar
conectar, oh Padre Santo, con el cielo, Padre amado, en este día, Señor. Oh mi Dios, que no se escuche mi voz, sino su voz, oh Padre bueno, la voz del Espíritu Santo, obrando, Señor, a través de mí, obrando a través, Dios mío, de su palabra. Oro, Padre eterno, que esta palabra llegue, Señor, no solo a la mente, sino que llegue también al corazón, Padre eterno, para que pueda, Dios mío, dar ese fruto, Padre amado, en este día, que aquel que vino enfermo, que aquel que vino triste, oh Padre amado, en este momento, Señor, yo le ruego, Padre Santo, que nos ayude, que nos visite, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Adoramos, Señor, su nombre en este día. Padre amado, yo le ruego, Padre eterno, todo pensamiento negativo, oh Padre Santo, en esta hora lo llevamos cautivo a la obediencia de Jesucristo, y que se oiga aquí la voz del Espíritu Santo, que aquel que vino enfermo se vaya sano de este lugar por el poder de su palabra. Aquel que vino triste, oh Señor, reciba bendición en este día. Aquel que ha venido con preocupación se dé cuenta que aquí está el Señor, aquel que sana las heridas, aquel que se compadece de nosotros, aquel que dice: no te dejaré, no te desampararé, aquel que le dijo al pueblo de Israel: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, cuando pase por el fuego, yo estaré contigo. Oh Espíritu Santo, en este momento, Señor, es momento de adoración, momento de liberación, momento en que su voz, oh Señor, va a resonar en este lugar y a través de las redes sociales, Señor, para honra y gloria de su santo nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Gracias a Dios. Salmo 126. Dice el salmista: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Cuando estudiamos este libro de los Salmos, nos damos cuenta que hay medicina para muchas cosas acá. Hay oración, hay alabanza, se pide perdón. Hay tantas cosas muy bonitas en este libro de los Salmos. Y cuando vemos este salmo, en algunos tienen los comentarios antes de comenzar el salmo, que es el salmo que cantaban los israelitas después de haber estado cautivos en Babilonia por 70 años. En el Salmo 114 dice que ellos se sentaban a llorar junto a los ríos de Babilonia. Allá se sentaban a llorar y habían guardado los instrumentos de música, y los que los habían llevado cautivo les decían: cántenos algo de los cánticos de allá que cantaban allá en Sión. Les decía la gente allá, y la queja de ellos era: ¿cómo cantaremos nosotros en tierra extraña, quejándose por aquella cautividad? Pero hay algo que hace la diferencia, amén, y es cuando dice que cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, fue como un sueño. Alabado sea su nombre. Todo eso iba a pasar al olvido, y aquí el salmista tiene este gran cuidado de dar a conocer todas estas cosas. Lo podríamos expresar de una forma más explícita. Este libro de los Salmos está en el libro de lo que es la poesía de los hebreos, y en esta poesía usa muchos símiles, usa también metáforas. Metáfora es algo que él compara, comparar una cosa con lo que es típico de la otra. Se lo voy a explicar. Por ejemplo, le dan un jugo de cualquier jugo, y dice uno: este jugo me sabe a limón, porque sabe que el limón es ácido, amén. Entonces compara con lo que es típico del otro, como cuando algunos allá, cuando andaban en el mundo, dijeron: ese hombre es un zorro. A alguien le dijeron así, ¿no? Ya porque ya se sabe que es un mañoso que llega
en la noche. Amén. Es una comparación y eso es una metáfora. Entonces el salmista hace una comparación acá. En primer lugar dice, seremos como los que sueñan. Y luego también habla acerca de los arroyos del Negev, el agua que corría por ese lugar desierto cuando llovía. Entonces era un regocijo grande que había, porque después de toda la sequedad, aún en el desierto corría el agua, y dice como los arroyos que hay allá en el Negev. Y luego compara también con la festividad de la cosecha. Gloria al Señor. Entonces está hablando de tres cosas que a ellos les traía gozo, como era el sueño. Dice, seremos como los que sueñan, o como quien se acuesta a dormir ya en la tierra propia. Amén. ¿O no le ha pasado a usted a veces que uno sale y por bonito que esté el lugar donde uno vaya, y por mala que esté la camita donde uno duerme, pero como que nunca es igual, amén, a estar en la casa de uno, a dormir en otro lugar? Como que es algo más placentero, es algo más diferente. Entonces ellos mencionan esas cosas, y este cántico es un cántico de liberación. Y yo me pongo a pensar que cuando dice acá que cuando Dios hizo volver o hiciere volver la cautividad de Sión, será como algo, como un sueño, será como algo que no los esperábamos nosotros, algo como quien dice, un día se cumplió, un día vimos el fruto del trabajo. Y yo quiero decirle en esta tarde, en el calendario de Dios siempre hay un día en el cual habrá liberación, siempre hay un día señalado en que la orden saldrá del cielo y las cosas van a cambiar. A veces podemos llevar mucho tiempo esperando nosotros aquel milagro. Quiero decirle que ya en el calendario de Dios ya está predestinado. Alabado sea su nombre. Cuando el Señor Jesucristo le llevaron la noticia de que Lázaro se había muerto, Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria del Señor. Alabado sea su nombre. Quiero decirle en esta tarde que cuando Dios le dé vuelta las cosas, seremos como los que sueñan. Entonces se llenará nuestra lengua de alabanza. Habrá una risa en nosotros cuando nos demos cuenta que las cosas han cambiado. El Salmo 30 dice, por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos se gozan por ello? Gloria al Señor. Y yo me acuerdo, en este momento voy a mencionar lo que iba a mencionar del pastor que nos visita acá en este día, porque he visto en su caminar en el ministerio las cosas que a veces pasan y las dificultades que hay que sobrellevar, y luego que empiezan a crecer los hijos y que vienen todos los retos en la vida, los retos en el ministerio, en la familia, en crecer los hijos. Pero me imagino que en aquel tiempo quizás nunca un día se imaginaba que esos muchachitos que iba creciendo los iba a ver adorando al Señor. Y yo me pongo a pensar, hoy se está cumpliendo algo semejante. Seremos como los que sueñan. Entonces la lengua se llena de una alabanza por lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Cuántos se gozan en este día? Yo me acuerdo que yo siempre pensaba, y yo le decía al Señor, me acuerdo de la oración que hizo un hermano acá, y decía, Señor, tú no me has dado hijos para que terminen en la cárcel. Tú no me has dado hijos para que terminen en las maras. Yo los declaro que son tuyos en este día. Y yo me acuerdo que yo escuchaba esa oración y yo le decía al Señor, el Señor un día va a traer mis hijos a su camino. Y yo vivía siempre con esa esperanza y no me cansaba de orar. Acuérdese usted también, antes que se me vaya a ir de la mente, que del proceso de la siembra a la cosecha hay un camino de espera. Amén, y un camino de fe que esperar y saber, hermanos, que los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Un día, alabado sea su nombre, un día veremos el fruto de nuestro trabajo. Estaba acá una vez en el culto cuando estaba
Jessica, la hija de nosotros, sentado por donde está el hermano que cantó, Franklin, así es el nombre, amén. Ahí estaba sentada ella cuando estaba el pastor Rick aquí predicando, cuando comienzo a ver que ella comienza a llorar y comienzan aquellas lágrimas. Y yo le dije al Señor, gracias Señor, porque es una joven que nunca la veía llorar, que nunca contaba sus problemas, que siempre se mantenía privada, reservada para ella. Y yo le decía al Señor, un día el Señor va a obrar en su vida. Y ese día el pastor dijo, no importa que seas hijo de un pastor, que seas hijo de un predicador, que hayas estado en la iglesia toda tu vida, necesitas arreglar tu vida con el Señor. Y ahí venía la muchacha caminando para el frente, y es cuando yo me puse a pensar que los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán un día. No se canse de orar, no se canse de clamar, reclame su familia para Cristo. La Biblia dice, cree tú y toda tu casa será salvo. Eso no me lo inventé yo, eso no se lo inventó nadie de ustedes, eso quedó plasmado en la palabra del Señor. Y yo creo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es verdadera y es eficaz. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Alabado sea su nombre, gloria al Señor. Poderoso Dios, mantén vivos tus sueños, amén. Y eso es lo que lo hace a uno seguir hacia adelante. O no hay aquí algunas personas que vinieron por tierra aquí a Estados Unidos. No levanten la mano, no me quiero dar cuenta, amén. Que vinieron y decían, van buscando el sueño americano, amén. Y se les terminó el agua, se terminó la ropa. Lo regresaron y lo pasaron de regreso otra vez del otro lado de la frontera. Como a los 3 días estaba otra vez ahí y no se quería regresar porque traía ese sueño en la mente, y posiblemente traía una deuda también. Quizás eso lo empujaba aún más, amén. Entonces traía ese sueño y eso lo empujaba, amén, gloria al Señor. Pero aquí le voy a dar algunos puntos muy importantes en este salmo. Y en primer lugar es que quiero decirle que hay siempre un tiempo para un cambio, amén, gloria al Señor. Hay un momento específico, gloria a Dios, y a eso lo había hablado Daniel, lo había hablado Isaías y lo había hablado también el profeta Jeremías, y dijo, toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Entonces, lo que quiero dar a entender en este punto es que el regreso del cautiverio, salir del cautiverio, no estaba sujeto a una posibilidad, no estaba sujeto a que tal vez, a que posiblemente. Ya estaba plasmado en la palabra que iba a venir ese momento de liberación, ese momento en que el pueblo de Israel iba a salir de esa tierra, amén. Y no importando tal vez cómo haya llegado a ese lugar, aunque ellos habían llegado allá por un castigo de parte de Dios, pero acordémonos que Dios al que toma por hijo lo castiga, amén. Pero también Él tiene esa venda y Él no lo deja abandonado. Es cierto que el pueblo de Israel, bueno, esta es una historia larga y se la voy a hacer así bien breve. El pueblo de Israel había recibido una ley que tenía que dejar descansar la tierra cada 7 años, tenía que descansar un año, y de lo que la tierra diera, de eso ellos iban a vivir. Pues a ellos les faltó fe y no dejaron descansar la tierra. Exactamente 490 años que no dejaron descansar la tierra. Entonces Dios
se lo llevó para que descansara la tierra por 70 años. En inglés es pay me now o pay me later. Amén. Y me paga ahora o me va a pagar después, pero a Dios siempre le vamos a pagar. Amén. ¿Cuántos se gozan por ello? Gloria al Señor. Pero ellos estaban en ese lugar, cualquiera que haya sido la circunstancia, ellos estaban esperando que venía un momento para un cambio. Gloria al Señor, porque Dios lo había prometido. Y yo quiero decirle en esta tarde, no importa cuánto tiempo lleve llorando, cuánto tiempo haya esperado, llega el momento determinado en que Dios cumplirá esa promesa, porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, dice el Señor. En otras palabras, Él no deja nada abandonado, Él no deja las cosas tiradas, Él no deja las cosas en el olvido. Él no sacó al pueblo de Israel de Egipto para dejarlo morir en el desierto, para dejarlo morir de hambre o para que se muriera de sed. Él había dicho: yo lo voy a introducir a la tierra que le prometí a mi amigo Abraham. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Cuando pensamos en esto, de este tiempo de cambio, me pongo a pensar en Abraham. Abraham esperó muchos años para que se cumpliera la promesa. Tenía 80 años y Sara tenía 70 cuando se le dio la promesa de que iban a tener un hijo. A la mente humana los años pasaban y posiblemente decían ellos: va a ser imposible que esto se lleve a cabo por la edad que nosotros tenemos. Pero Dios lo había prometido y él siguió caminando y creyendo en lo que Dios le había prometido. José esperó aproximadamente 13 años para que se cumplieran los sueños que había tenido estando con sus hermanos. Israel había estado cautivo 400 años en Egipto. Cuando se cumplió la palabra que iban a salir de aquel lugar, David anduvo por el desierto, aun cuando ya había sido ungido, pero él sabía que en un momento determinado él iba a llegar a ser el rey de Israel. Alabado sea su nombre, gloria al Señor. Y con eso le digo yo que hay un tiempo para un cambio y que Dios no deja las cosas abandonadas. Hay una promesa, gloria al Señor. 38 años había esperado un hombre en el estanque de Betesda, cuando de repente aparece el dador de la vida, Jesucristo, aquel que le dijo: levántate, toma la camilla y comienza a caminar. Alabado sea su nombre. Quiero decirle en esta tarde, viene el momento, viene el día que ya está señalado en el calendario de Dios, que Dios traerá la libertad del cautiverio, que Dios traerá sanidad, que Dios traerá restauración. 12 años había pasado una mujer con flujo de sangre y había gastado todo lo que tenía, hasta que pasa el Señor y dijo: alguien me ha tocado, virtud ha salido de mí. Y le dice el Señor: hija, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Hay un tiempo para un cambio, gloria al Señor. Y luego vemos también, en segundo lugar, una intervención. Gloria a Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Gloria a Dios. Hasta que hubo la intervención del Señor, hasta entonces Sión salió de aquel cautiverio, o el pueblo de Israel. Mientras no hubo la intervención de Dios, no había manera de que ellos salieran. Y por eso dicen ellos: cuando Dios hiciere algo por nosotros, entonces es que vamos a ser nosotros como los que sueñan. Gloria al Señor. Si no hay una intervención divina, no hay un momento de cambio. Tenía que haber una intervención de lo alto. Gloria al Señor. Quiero decirle que cuando Dios interviene en el asunto, las cosas cambian. Amén. Aunque haya llorado tanto por la noche, el Salmo dice que vendrá por la mañana la alegría. Me recuerda el pasaje de una mujer
mujer llamada Ana en el primer libro de Samuel. Ella llevaba tiempo clamando, orando por un hijo, mientras no había ninguna intervención de lo alto. Ella iba a seguir siendo estéril, pero cuando la orden vino de arriba, ella se encuentra cargando a un bebé. Alabado sea su nombre, porque la Biblia dice que él hace habitar en familia el estéril, que se goza en ser madre de sus hijos. Alabado sea su nombre, gloria al Señor. Cuando Dios, hermanos, hizo volver la cautividad de Sión, cuando la intervención del Señor llega, cuando la intervención de Cristo llega, si el Señor no llega, Lázaro se hubiera quedado muerto en aquella tumba, pero Cristo, el dador de la vida, se aparece en aquel momento. Cuando el Señor, gobernante del universo, se aparece, el Salmo dice que los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos, porque a la presencia de Dios tiembla la tierra. Gloria al Señor. Cuando el Señor se aparece en la vida de José, entonces es que los sueños se cumplen. Gloria al Señor. Él se veía quizás en la cárcel en oscuridad, pero de repente aparece el cambio. Gloria al Señor. Él mantuvo vivos sus sueños. Él se acordaba que Dios iba a traer la realidad a aquellos sueños que le había prometido el Señor. ¿Cuántos lo alaban en este día? Gloria al Señor. Tenía que haber una intervención. Y en tercer lugar, tenía que haber también un canto de alegría. Amén. Entonces dice, allí es donde las cosas cambian. Gloria al Señor. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Gloria al Señor. Imagínese la cara de alegría que ha de haber puesto Sara y Abraham cuando ya estaban ellos cargando a aquel muchacho. Gloria al Señor. Y que a la vista humana o a que al pensamiento humano las cosas se veían imposibles. Y yo sé que cada día nosotros enfrentamos situaciones que humanamente hablando las vemos cuesta arriba, como decimos nosotros. Humanamente hablando las vemos imposibles de que se lleven a cabo. Pero cuando Jehová hace volver las cosas alrededor, entonces las cosas cambian. Gloria al Señor. Imagínese al mismo José de repente un día en la cárcel, cuando de la cárcel no solo sale en libertad, sino que sale a ser el primer gobernador de la tierra de Egipto. Gloria al Señor. Eso es lo que Dios es capaz de hacer. Cuando estaban matando a los discípulos en el libro de los Hechos, aparece que como de repente el apóstol Pedro, estando en la cárcel, cuando de repente no solo sale de la cárcel, sino que se aparece otra vez ya con sus hermanos. Gloria al Señor. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Si hay alguien acá, hermanos, que ha recibido un favor de Dios, que se ha cumplido esa palabra, la que dice el Salmo 40, y me hizo el Señor pararme en una roca, amén, puso mis pies sobre peña y puso un cántico nuevo. ¿A cuántos el Señor le ha dado un cántico nuevo? Amén. Hay alguien aquí con un cántico nuevo. Gloria al Señor. Ya no es el mismo cántico, amén, el que teníamos muchos allá en el mundo. Le cantaban a los caballos, a los pájaros, a los árboles, otros hasta la cucaracha le cantaban. Ahora tenemos, hermanos, a un Dios vivo, gloria al Señor, a quien cantarle. Y eso es lo que dice el salmista: puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, porque muchos andamos bien torcidos, amén. No, pero no hay acá, no hay nadie acá, amén. Muchos andábamos pero mal, amén. Y el Señor endereza nuestros pasos, gloria a Dios. Y eso es cuando dice: nuestra lengua
se llenará de alabanza y dirán entre las naciones, amén. Si me ayuda, por favor. En cuarto lugar, vemos ya un sueño hecho realidad. Pero quiero explicar algo más acá. En el texto anterior, cuando dice, y dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. En la versión en inglés usa una palabra que es como hidden, y eso está hablando de las naciones, hablando de los incrédulos, amén. Cuando dice, y dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con esto, queriendo decir como cuando llegó el pueblo de Israel a la tierra prometida, cuando fueron los 12 espías que fueron y se hospedaron allá en la casa de Rahab. Entonces ella dijo, ya nos dimos cuenta lo que el Dios de ustedes ha hecho a todos los reyes amorreos y a todas las naciones por donde ustedes han venido caminando. Y ese era el temor, y eso es lo que dice el Salmo acá. Las naciones van a decir, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Pero luego vemos al final que los que sembraron con lágrima, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Gloria al Señor. Y esto es un cuadro del trabajo de muchos hoy en la actualidad, y quiero decirle que cobre ánimo. Gloria al Señor. A veces pensamos que el Señor quizás no oye nuestras oraciones y llevamos tiempo orando por una situación y esperando posiblemente el cambio. O a veces nos desgastamos trabajando en la obra del Señor y como que no vemos suficiente resultado. Sigamos sembrando la semilla. Amén. Gloria al Señor. Tenga ánimo. Santiago dice, mirad cómo el labrador espera con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía. Cómo comienza él sembrando. Y por eso decía, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Amén. Los que vienen tal vez de los países, casi algunos de Puerto Rico, República Dominicana, México, Guatemala, El Salvador, cuando ya venía el tiempo de la lluvia, ya solo quedaba el poquito de maíz o el poquito de frijoles que era lo que se iba a sembrar. Y iba la gente, bueno, yo lo voy a sembrar creyendo en que va a llover y echar aquel grano a la tierra a la esperanza de que tal vez comienza a llover, y de lo contrario no iba a haber fruto, se quedaba sin aquel grano y se quedaba sin el producto que iba a haber. Y eso le pasaba también al pueblo de Israel. Lo poquito que tenían que tener fe, y con aquella fe y a veces llorando, sembrando aquella semilla. Pero dice él, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Le dije al principio que entre la siembra y la cosecha hay un tiempo de espera. Amén. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos saben que esa es una realidad? Amén. Eso debe de ser así. Ahora dice acá, irán dando y llorando. Y esto es poderoso. Y lo voy a decir que se grabe esto en la mente. Llore, pero no deje de sembrar. Llore, pero no deje de caminar. Dice la Biblia, irán dando e irá llorando el que lleva la semilla, la preciosa semilla, lo único que tenía. Amén. Eso poquito que tenía, irán dando, y por eso no se canse de caminar. Puede ser que vaya llorando, puede ser que vaya lamentándose, puede ser que vaya con preocupación, pero no deje de sembrar, no deje de orar, y sobre todo no deje
deje de caminar, porque cuando el Señor hizo volver la cautividad de Sión, entonces va a decir usted, entonces seremos como los que sueñan. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos se gozan en este día? Gloria al Señor. Llevamos un tiempo nosotros orando por un familiar que llegara al evangelio. Ya veíamos las cosas como que ya será que el Señor se cansó de trabajar o de tocar su corazón, o cuál será el plan de Dios, cuando de repente, cuando menos lo esperábamos, el hermano dice, el muchacho dice: hoy sí lo he sentido en mi corazón y hoy voy a recibir al Señor. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Poderoso es el Señor. Y yo me pongo a pensar en ese día. Entonces nuestra lengua se llenó de risa, nuestra boca se llenó de aquella risa. Amén. Gloria al Señor, en saber lo que Dios es capaz de hacer. Gloria al Señor. Hubo un día de llanto una vez en la casa de hermano Antonio. Yo me acuerdo ese día como que hubiera sido el día de ayer. Pues había aquellas oraciones esperando en que un día el Señor le iba a dar vuelta a las cosas. Amén. Alabado sea su nombre. Cuando de repente pasa el Señor por ahí, y eso es lo que le decía al inicio. Tiene que haber una intervención divina para darle vuelta a la cautividad, y entonces seremos como los que sueñan. ¿Cuántos se gozan en este día? Entonces es que nuestra lengua se llenará de alabanza. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria al Señor. Oh, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Quiero decirles que Dios es bueno. Amén, y que la mano del Señor no se ha cortado. Posiblemente hay gente escuchando en vivo y que no ha recibido al Señor. La Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En este día posiblemente lleve mucho tiempo esperando o mucho tiempo en cautiverio. La orden ya salió, la palabra ya la recibió, y el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de Él y escapen de los juicios venideros aquí sobre esta tierra. Si usted es esa persona, en este día puede recibir a Cristo donde sea que nos esté escuchando, y el Señor se compromete en escribir su nombre en el libro de la vida. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan en este día? Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración ya para irnos despidiendo de este lugar, pero Dios está aquí con nosotros. Amén. Él es bueno y para siempre es su misericordia. No se canse de caminar, no se canse de orar. Me imagino quizás el Señor Jesús llorando. Él lloró enfrente de Jerusalén, estando en el monte de los olivos. Pudo ver hacia abajo la tierra de Jerusalén, y él dijo: cuántas veces quise recogerte. El Señor lloró sobre aquella ciudad, y me imagino quizás caminando hacia la cruz aquel día, ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir un día a recoger esas gavillas. El Señor sembró con lágrimas también, caminando hacia la cruz del Calvario, pero viene el momento en que esa trompeta va a sonar y los muertos en Cristo van a resucitar. Alabado sea su nombre. Entonces Él vendrá a recoger esas gavillas. Amén. Ese fruto de ese producto de lo que Él sembró en aquel día, con lágrimas y con dolor. Pero un día vendrá el Señor, y usted y yo no somos una excepción. Muchos están sembrando con lágrimas, pero créale al Señor, un día va a recoger el fruto de ese trabajo. Amén. ¿Cuántos me quisieran acompañar a orar? Gloria a Dios. Ya salimos del aire, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a orar por la congregación, por todas aquellas necesidades. Amén. ¿Están ahí los músicos todavía? Amén. Bueno, si me pudieran ayudar, por favor, con aquel coro que cantaron como ofrenda. Como ofrenda. Amén.
Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a orar. Y nosotros acá, bueno, desde los niños se comienza ya a enseñarles en que hay un altar aquí en la iglesia. Amén. Y este altar es para traer las peticiones delante de Dios. Gloria al Señor. A mí no me preocupa cuando la gente viene al altar, me preocupa cuando la gente no viene al altar. Amén, eso sí me preocupa. Pero cuando venimos al altar, hermanos, es porque reconocemos la necesidad y que Dios puede hacer las cosas. Amén. Y si ese es el caso en este día, yo le voy a pedir, todos tenemos necesidades de distintas formas, de distintas maneras. Hay necesidad en la familia, a veces enfermedades, problemas en los trabajos, problemas en el hogar. Amén. Pero quiero decirle que la mano del Señor no se ha cortado. Alabado sea su nombre. En este día, si hay alguien que quiera venir al altar en este día, gloria al Señor. Alguien que quiera pasar acá al altar, gloria a Dios. El Señor está aquí para sanar, para salvar, para libertar. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo eres, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Qué lindo eres, Señor. Alabado sea tu nombre. En tu presencia estoy.